Bueno, buenos días a todos quienes se hayan conectado este sábado 25 de abril a este tercer webinario de la agrupación de acompañantes terapéuticos en cooperación. Como verán, no soy José González, mi nombre es Eugenia Zurieta, soy colega de José y de Betiana, que juntos formamos esta agrupación con idea de llegar a aproximadamente septiembre, bien digo, Betty, a poder Sí, lograr el primer congreso de capacitación profesional para acompañantes terapéuticos. Con esa finalidad, todos los meses armamos un webinario, convocamos a diferentes colegas para poder, eh, darnos capacitaciones, charlas e instruirnos en esto que ellos, ámbitos que ellos ejercen, que por ahí no son tan convencionales. Por respeto a quien va a disertar, les vamos a pedir que prendan las cámaras, así vemos con quién charlamos, porque si no es una máquina y quien diserta, y muteemos todos los micrófonos para que no se haga acople hueco y sea clara la disertación de Vale. Todo tuyo, Betty. hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Betiana Rebolio, como dijo Maru, formamos parte junto con José González de la agrupación de acompañantes terapéuticos en cooperación. Y hoy le damos la bienvenida a Valeria Ferreiro. Ella es licenciada en acompañamiento terapéutico, es docente, es directora además del Centro Socioterapéutico Amurem, que es un centro que se encuentra en la ciudad de Mar del Plata. Ella se encuentra allí, en La Feliz. Y bueno, hoy vamos a compartir con ella este espacio de formación con respecto a al acompañamiento terapéutico y las infancias en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo estás, Vale? Ujú. Buenos días. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Gracias Betty, gracias Mar, bueno, José también por darme la oportunidad. Yo siempre que existen estos espacios me gusta contarles mi experiencia y mi trabajo. Estoy dentro de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de General Pueyrredón. Hace muchos años, yo aparte soy docente de inicial, entonces pasé por varios lugares de trabajo. Y luego trabajé antes también en discapacidad, entonces tenía esa capacidad por ahí de trabajar con lo que es salud mental y discapacidad. Y estuve en un lugar donde vi claramente la necesidad de incluir el rol del acompañante terapéutico en otros abordajes que no tenían que ver netamente con una dependencia, digamos, un lugar que tenía que ver con salud o salud mental. En este caso, la Dirección de Niñez y Juventud depende de desarrollo social, no depende de la Secretaría de Salud. Entonces era pero sí encontrábamos infancias que estaban atravesadísimas por la salud mental y la discapacidad, y este tipo de instituciones no estaban preparadas para abordar este tipo de problemáticas, porque sabemos que las infancias ahora, en la actualidad, eh, están muy atravesadas. Es una problemática a atender desde el Estado, de las instituciones, atender este tipo de infancias que por ahí en otros años no se veían, ¿sí? Yo si quieren les empiezo a compartir pantalla para comentarles que armé bastante. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en varios congresos, en varios foros, bueno, dando un poco a conocer el trabajo que hacemos. Hacemos, digo yo, porque lo veníamos haciendo con una colega que ella también estudiaba trabajo social, se recibió de trabajadora social y comenzó a trabajar desde su profesión, y quedé un poco acá remándola bastante sola, pero bueno, no importa, sigo. Les voy a ver si puedo compartir pantalla y me sale bien para que les pueda esto. A ver si puedo. ¿Ahí ven bien? ¿Me avisan? Sí, se ve perfecto. Ay, genial, genial, y me veo yo, buenísimo. Bueno, en realidad, bueno, mi presentación, esto les venía comentando, la idea era, bueno, que estaría buenísimo que el acompañante terapéutico se inserte en estos tipos de abordajes que no tienen que ver con un abordaje netamente solo en salud,
¿no? Sino que es un abordaje que tiende a la restitución de derechos de infancias y juventudes vulneradas, ¿sí? En estos abordajes tendientes a la restitución de derechos, había o nosotros observábamos que había algo que faltaba, que era la atención en salud integral. También entiendo que también responde a un vaciamiento o una falta de recursos del Estado en atender de forma integral las problemáticas, ¿sí? Eh, Esto de la ley a la cotidianidad, porque en realidad esto se enmarca en leyes, ¿no? En cambios paradigmáticos que tienen que ver desde la mirada del sujeto, desde otro tipo de paradigma, a una mirada actual del sujeto como un sujeto de derechos, pasa con la ley de salud mental y pasa en este caso con las leyes sobre las infancias, ¿sí? Para armar un poquito el contexto, antes, hace muchos años atrás, estaba la ley de patronato, es la ley 10.903, donde el poder lo tenía el juez sobre las infancias, y las infancias tenían estadías prolongadas en instituciones de abrigo, ¿no? Esas instituciones asilares, que tienen mucha relación con la cuestión y con la ley de salud mental, tienen muchas similitudes. En 1989, el 20 de noviembre, se declara en Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño, donde donde establece derechos civiles, políticos, sociales y económicos a los niños o jóvenes mayores de 18 años, ¿sí? Esto en el contexto, digamos, el marco teórico. Eh, esta Convención de los Derechos del Niño habla de cuatro pilares fundamentales, que es la no discriminación, el interés superior del niño, digamos esto de escuchar al niño, el interés superior, vamos a ver el niño qué es lo que quiere y qué es lo que desea, o las políticas o las cuestiones o los recursos que se articulan tienen que ver al interés superior del niño que no sea perjudicial, ¿no? Para su vida y para su integridad. El derecho a la vida, al desarrollo y a la participación. Esos son los cuatro pilares de la Convención de los Derechos del Niño. Cuando se trata en la Asamblea, los estados legislan y los países se amoldan o adhieren a estos tratados internacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Argentina? Argentina comienza, legisla la ley nacional, que es la 26.661, y Provincia de Buenos Aires, la ley 13.298. Es un embole, pero lo necesitaba decir porque si no, no puedo, no me siento, no los puedo poner bien en contexto. En estos abordajes, bueno, hay una cuestión de madres con problemas de salud mental, niños con problemas de salud mental, y eso nosotros sentíamos que había algo que no estaba, nadie lo miraba, ¿no? Nadie miraba la salud mental de la madre, nadie veía las cuestiones de dificultades en la conducta de esos niños. Bueno, había cuestiones que tal vez no eran tratados, y a nosotros nos pasaba que cuando un niño o joven necesitaba ingresar a un hogar convivencial, el último recurso que debe tener la ley en ingresar a un niño en un hogar convivencial, los hogares convivenciales no estaban preparados para las nuevas problemáticas en las infancias. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, venía un niño con un derecho vulnerado con TEA, y se les dificultaba a los lugares a conseguir vacantes porque no hay lugares especializados. Ahí empieza como la problemática que nosotros empezamos a ver. Bueno, un poquito lo que decía recién yo, el modelo de patronato y la ley 26.661. La de patronato hablaba de una institucionalización crónica, no había posibilidad de restitución de derechos y el juez era el único que decidía, sin tomar en cuenta los equipos interdisciplinarios, ¿no? Que tenían distintas miradas y trabajaban en equipo, ¿no? Esto era visión punitiva bien del juez. Y la ley 26.661 establece la falta de recursos materiales, no autoriza la separación de la familia. Esto también es importante, porque a veces la condición de vida o la cuestión habitacional no es motivo de separación de los padres, ¿no? A veces es bastante cruel, o por ahí hay algunas personas que pueden estar en desacuerdo,
pero digamos, la cuestión es la no separación de los padres cuando los padres no hay una cuestión de vulneración de derechos, ¿sí? Sino es una cuestión más social. Entonces, la ley de 2661 propone una protección integral, esto de la aparición de otros actores, no solamente la del juez, y eso también es para debatir porque en la actualidad todavía el juez es el que decide y lo que dice el juez es la última voz y lo más importante, y más a veces los jueces desoyen la mirada o los informes de los equipos interdisciplinarios, pero bueno, eso es para otro debate más profundo. Y lo que dice el niño, la niña, el adolescente, el joven, es un sujeto de derechos, ¿no? Y hay que respetar su centro de vida, el derecho a ser oído, que quiere el niño, ¿no? Que a veces también esto genera bastante más polémica, y la excepcionalidad de la separación. Por eso es importante el trabajo en equipo, ¿no? La última instancia es la separación de la familia. Si no es un referente familiar, una red familiar ampliada, bueno, eso es más propio de otro tipo por ahí de área. Pero acá vamos explicando un poco también para entender el porqué, de en dónde podríamos pararnos nosotros como acompañantes, ¿sí? Entonces, nosotros cuando empezamos a escribir y pensar, bueno, hablemos sobre la complejización de los casos y la necesidad de el Estado, el sistema, modificar y agregar a otros actores, ¿no? Que no sean siempre los tradicionales. Los tradicionales es trabajo social, derecho, el abogado o la abogada, y la psicóloga o el psicólogo. Entonces, esas tres profesiones, la ley también habla de un médico, pero bueno, menos, no hay recursos para tener médico. Hay equipos que son dos y falta uno, hay otro que hay uno y faltan dos, bueno, así más o menos es el trabajo actual. Entonces, pensamos en las infancias como qué es lo que vemos. Bueno, lo que vemos son conductas disruptivas, medidas de abrigo, separaciones y también cuestiones, sintomatología en lo que es padecimiento psíquico, ¿no? Y en el fondo, en el trasfondo, hay una complejización que a veces, por más que uno le diga a la familia o le exija, mirá, tenés que hacer tal cosa, hay una cuestión de pobreza estructural, hay violencia intrafamiliar, hay exclusión del sistema de salud, todos sabemos que es difícil encontrar un turno con psicología o con psiquiatría desde lo público, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenés obra social? Que a veces con obra social también te cuesta. Exclusión del sistema de salud, historia de abandonos transgeneracional, esto significa madres también abandonadas, que les toca maternar, y hay una cuestión también no aprendida o no vivenciada de cariño y de cuidado, que a veces es difícil después trasladarlo a sus hijos. Y acá estamos en un lugar, por lo menos nosotros los profesionales que participamos, es el no juzgar, ¿no? Eh, Más allá de que pueda haber casos complejos, siempre hay una explicación profunda y detrás del porqué de las conductas negligentes. A ver, sin justificar, porque nosotros acá lo que hace Niñez y la ley es proteger al niño o la niña, ¿no? Eso es fundamental, es el objetivo principal, es ese. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la posibilidad de ver toda la problemática, ¿no? En lo macro, no decir, ay, no, qué mala madre, punto. Ay, qué mal padre, ay, mirá cómo viven, qué horror, mirá, están en la mugre. Bueno, hay cuestiones que por ahí, prejuicios que uno tiene que dejar de lado y intentar la mayor objetividad posible, porque después los acompañantes hacemos informes sobre esas cuestiones y también tenemos un rol importante en la toma de decisiones de los equipos, ¿no? Eh, los equipos de niñez se enfrentan a un aumento alarmante del padecimiento en salud mental, y esto lo poníamos un poco nosotras, ¿no? Que la clínica tradicional no alcanza a contener. Había algo tradicional, algo que ya estaba que no se podía, había algo que había que cambiar, había que agregar algo nuevo sin ser la omnipotencia de que vamos a salvar el mundo, pero bueno, es este aporte a sumar algo en el abordaje de esto que dice integral. Y este iceberg, digamos, este paralelismo con la imagen, no se derrite solo con resoluciones judiciales, ¿no? Básicamente no. Eh, ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Me dicen, porque yo cuando arranco... Dale una no, cosita. sí. Nada, primero gracias, 55 inscritos hasta ahora acá conectados con vos, así que
Un Me honor alegro tenerte mucho. acá. Eso por un lado. Segundo, ¿cómo preferís manejar el tema de las consultas, preguntas? Que levanten la mano, que hagan Pueden levantar la manito, si no, a mí no me comentarios. molesta. No me Porque por molesta. ahí digo, si tienen preguntas a lo largo de la charla, O las anotan y si quieren y cuando al terminamos la cierre. preguntan, como ustedes quieran. Dale, listo, perfecto. Yo voy Para que muy vaya rápido. tomando punteo. No, va Ok, perfecto. Para mí va ok, divino. ok. Listo. Continúo. Bueno, un poquito esto lo que pasa con las infancias y con la complejización, ¿sí? Y acá un poco estoy, nosotros los acompañantes un poco que criticamos la actualidad para un poco justificar por qué sería bueno nuestra presencia, ¿no? Como también sería bueno la presencia de un montón de profesiones más, ¿sí? Como psicólogos sociales, como psicopedagogos, bueno, en este caso nos toca a nosotros los acompañantes defender el lugar que podemos ocupar, ¿sí? El vacío en el abordaje institucional, y esto no lo digo yo trabajo con muchos equipos que trabajan en infancias, y también a ellos les parece, ninguno dijo, no, qué mala idea que incluyan acompañantes, al contrario, a ninguno le parece mala idea, ¿no? La cuestión es que esto, la falta de recursos, poder decir, bueno, armemos este equipo, busquemos gente, eso está bastante más complicado. El equipo tradicional está compuesto, lo había dicho, por psicología, trabajo social, juzgados y abogadas. Eh, Estos equipos, por lo menos en esta ciudad, en General Pueyrredón, están desbordados por tanta demanda. Falta vehículos para hacer traslados, faltan recursos, escasez de recursos territoriales, ya te digo, a veces el equipo de tres hay dos y tienen que realizar visitas domiciliarias y no tienen el transporte y lo hacen con sus autos particulares y se tienen que meter en barrios bastante alejados. Bueno, hay una complejización de estas cuestiones que es propio de hace bastantes años que se viene viviendo, actualmente peor. ¿No? Actualmente no hay posibilidades de nada, e incluso hasta convenios y cuestiones de ayudas económicas, qué sé yo, tampoco hay. No, es bastante desesperanzador la actualidad, porque incluso hasta bolsas de alimentos. En otro momento había gente que podía ir a pedir alguna bolsa de alimentos porque no tenía para comer y ahora directamente te dicen no hay. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Entonces estos abordajes terminan siendo endebles. Hay una cuestión de equipos desbordados de trabajo y de casos a atender, y hay una cuestión que se prioriza más un trámite, hay cuestiones de intervenciones que también son por teléfono, hay falta el contacto con el otro, ¿no? Falta de contención, de sostenimiento, de escucha, familias que necesitan que les caiga la información real, que muchas veces van a lugares y les explican cuestiones con terminología que ellos no entienden, ¿no? A veces falta eso, la persona al lado, escuchando, interviniendo y explicando, ¿sí? Que muchos de los acompañantes en los distintos ámbitos lo hacemos hablando sobre el tratamiento, hablando lo que la medicación que toma, el por qué la toma, cuáles serían los efectos, por qué se siente mal, ¿no? Bueno, hay una cuestión también de psicoeducación que hacemos. Bueno, es un poco también esto. Y a nosotros nos pasa que no solo en infancia, sino en maternidades, que se le exige a estas madres vulneradas, ¿no? Que a su vez también vulneran el derecho de sus hijos, de cumplir pautas desde un lugar de comodidad, sin decirle, bueno, tenés que hacer esto, pero bueno, yo de alguna manera tengo algo para mostrarte. O sea, si yo te digo, una mamá que tiene consumo problemático y tiene que recuperar a su hijo, y si yo te digo, pero no hay turno en ningún CPA y no hay, en ningún lado va a poder hacer un tratamiento. Y bueno, pero le estoy diciendo a esa mamá que se recupere del consumo, porque si no, no va a recuperar a su hijo. Y va a estar en otro lugar, pero nadie me ayuda. Y en muchas situaciones es verdad que nadie te ayuda. Entonces el Estado está como eh, diciéndole lo que tiene que hacer sin darle ningún tipo de ayuda a una madre que por ahí no tiene red familiar, bueno, y hay distintas, no tiene trabajo, no tiene una pareja que la acompañe, bueno, mil cosas, ¿no? Hay casos y casos, un montón. Entonces, el resultado, niños que terminan estando en tránsitos prolongados y sin la posibilidad de apoyar en lo que dice la ley es intentar restituir su derecho y volver a su familia, ¿no?
Actualmente es un tema muy polémico por todas las situaciones que están pasando en la actualidad. Eh, Estamos hablando de que termina siendo los jueces muchas veces los que toman esas decisiones arbitrarias en contra de lo que opinan los equipos, ¿sí? En los casos actuales, porque yo, bueno, voy a hablar de un tema bastante polémico por todo lo que está sucediendo, hay situaciones donde el juzgado arbitrariamente o el juez Pepito decide que ese niño se tiene que volver a con su mamá, cuando los equipos están diciendo en los informes que no es viable, que por ahí el niño tiene, eh, se tiene que declarar una situación de adoptabilidad, por ejemplo. En contraposición a lo que dicen los equipos, este niño está preparado para que lo adopten, el juzgado en contraposición dice, ordena que ya mismo tiene que volver con la madre. Eso sucede, ¿sí? Sin sacarle responsabilidad a los organismos de niñez, porque son tan amplios que yo no podría defender a ninguno, salvo al mío, ¿no? Que son con los que trabajo. Eh, ¿Alguna duda? Sigo. Si no, y si anotan, si quieren, vayan anotando las preguntas. Está como muy completo, por eso capaz que no les queda ninguna pregunta por hacer o los dejo mudo porque no paro de hablar, básicamente. Bueno, el acompañante terapéutico, dijimos, es un dispositivo que puede colaborar mucho en estos casos. Este dispositivo bisagra porque por la cantidad de cosas que podemos hacer, eh, esto de continuamos con esto, el acompañante terapéutico repudia lo universal y se centra en lo singular, ¿sí? Por eso esto siempre explicamos, nosotros trabajamos en lo cotidiano, mucho de nuestras funciones pueden ser el sostenimiento psíquico, a veces, muchas veces de esa madre que por una medida excepcional, que se llama medidas de abrigo, eh, tienen que ser separados de su familia y incluidos en un hogar convivencial al resguardo hasta tanto se trabaje sobre esa restitución de derechos, ¿no? Hay muchas madres que logran recuperarse y que creo que uno de los únicos motivos por los cuales se podían recuperar es justamente por tener un hijo en una institución, ¿no? Hay madres que no lo logran hacer, básicamente, pero bueno, a veces la única forma preventiva o de que esa mamá deje de consumir es justamente separarlo de su hijo. Es bastante cruel y bastante duro, pero sí lo es. Eh, También el acompañante terapéutico se presenta como un referente afectivo, ¿no? Este modelo relacional horizontal y de confianza, y esto también me parece importante, el modelo horizontal. ¿Por qué? Porque se tienden los equipos a ser quienes ordenan y que justamente ese niño viene con una vulneración de derechos, sucedió algo, alguien lo descuidó, alguien permitió que ese niño quede desprotegido y que haya casos de abuso. Bueno, los equipos de niñez también tienen una especie de relación asimétrica de poder, donde uno a veces hasta reta o ordena que ese niño no le pudo haber pasado esto, ¿no? No es todo, hay cuestiones direccionales y de órdenes, y el acompañante se acomoda en otro lugar porque tiene que ser un poco, también tener como una relación de confianza, justamente para lograr esos objetivos que se debe hacer, ¿no? Muchas veces estas familias se enojan con el sistema porque me quitaron al niño, porque no sé qué pasó, porque, bueno, y hay una cuestión de tal vez el acompañante se para desde otro lado, no se para desde el escritorio con el equipo, el que toma decisiones, sino que el que va a ofrecer ayuda a, ¿no? Esto me parece que es un poco, es distinto. Y también un poco traducir los pedidos o las informaciones del equipo a la familia. Esto del nexo comunitario, ¿no? Ahí lo que dice en la continuación. Traduce las demandas institucionales a la realidad de la familia, ¿no? Bueno, el equipo necesita que ustedes comiencen un tratamiento, bueno, nada, que la situación de conflicto entre padre y madre cese y que vayan los dos a un lugar, o a un espacio terapéutico para mejorar los deberes de cuidado. Bueno, yo doy ejemplos, pero bueno, eso puede ser eh, muy amplio. A ver, esto estamos hablando de maternidades y de vínculos familiares,
pero también hay otro rol del acompañante que es in situ con el niño en las instituciones, que eso después lo vamos a comentar, digamos, por eso encontramos como varios lugares a ocupar, y el de instituciones es un más parecido a lo que nosotros hacemos, que tiene que ver a acompañar a niños dentro de hogares con distintos objetivos, como los que hacemos, no sé, trabajar a ABD, trabajar cuestiones de convivencia, la gestión de emociones, bueno, hay un montonazo de cosas, cuestiones de hábitos, de sentarse para la merienda, en lavarse los dientes cuando se levanta, bueno, eso también una intervención dentro de los hogares convivenciales, que es lo que más estamos haciendo ahora, ¿sí? En la actualidad. Continúo. Bueno, y acá un poco también nosotros decimos, bueno, vamos en esto de convencer, vamos a explicar con mucha seguridad qué es lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? ¿Por qué nos diferenciamos de la clínica tradicional, de los equipos que muchas veces toman decisiones en el escritorio? Y a veces se limitan al territorio justamente por la falta de recursos, ¿no? Básicamente. A veces los equipos tienen que tomar decisiones dentro de un escritorio y que le pasa a muchos profesionales de la salud de no ver el contexto, ¿no? No estar en el domicilio observando, charlando con la familia y ni hablar de un acompañante que puede ir en varios momentos, y puede ser un informante al equipo, ¿no? El abordaje desde el acompañamiento terapéutico tiene que ver con la comunidad, ¿no? Esto lo sabemos todo: territorio, plaza, casa, el hogar convivencial, el club, el domicilio, ¿no? Y la clínica tradicional, lo que yo decía, esto de la verticalidad, que me parece que también es necesaria, ¿no? Una verticalidad desde los equipos que tienen los que toman decisiones, o les tienen que informar a la familia que su hijo, que no hay posibilidades de que su hijo regrese a su familia de origen porque no se dan las condiciones, y tal vez le tienen que informar que se va a tomar la decisión de declarar la situación de adoptabilidad. Entonces, eso tiene que ver desde un lugar un poquito más formal, ¿no? Y el abordaje desde el acompañamiento terapéutico, desde la horizontalidad, desde la empatía, basada en la semejanza, ¿no? Empatizar en el otro. Nosotros siempre decimos, bueno, hay una mamá angustiada, que, digamos, validar lo que le pasa, proponerse como referente, darle posibilidades de mejorar. Bueno, hay un montón de cuestiones que comprender básicamente, y muchas veces también direccionar o dar consejos tendientes a ese mejoramiento y en esa restitución de derechos, ¿no? La clínica tradicional, el síntoma, la patología, la problemática en sí de restitución, y nosotros también esta mirada desde la potencialidad, el desarrollo de la autonomía, desde la mirada más no del déficit, sino de lo que uno puede hacer, ¿sí? Em, bueno, esta cuestión, igual no sé si lo vuelco a los equipos, pero esta falla individual y la negligencia penalizada, de esto de sos culpable sino que también ver este punto de el resultado de esa marginación, o tal vez son madres que también, a nosotros nos ha pasado, madres que también han estado en hogares convivenciales y también han tenido un poco esto de repetir las mismas vivencias que también ellas vieron, ¿no? Es decir, yo nunca sentí que una madre me quería y me cuidaba, y bueno, hay cuestiones que a veces hay personas que repiten. Y, y muchas veces escuchamos, ay, bueno, pero si a mí me pegaron de chica, pero yo en realidad no le puse una mano a mis hijos. Bueno, en algunas situaciones que hay personas que no se pueden correr de eso. Esta cuestión de que yo haría esto, ¿no? Y pasa también mucho en violencia de género. Ay, a mí si me pega, me voy. No puede entender cómo te pega y te quedás, ¿no? Hay una cuestión bastante vulgar, digamos, una opinión bastante con falta de sentido. Me parece la necesidad de nosotros como profesionales de ver otras realidades y ver esto, ¿no? Bueno, sí, es una marginación estructural. No pudo salir de eso y no la culpo por eso, o no lo culpo por eso, ¿no? Eh, y esta cuestión que también lo hicimos, el acompañamiento en la crianza, ¿no? Que en algunas situaciones nos salieron, digo, acompañamos y se tomó la decisión de que no, de que esa revinculación no se podía dar porque la madre, o la madre y padre, ¿no? En este caso estaban los dos juntos. No lograron tomar las pautas de los equipos,
ni modificaron deberes de cuidado, cuestiones importantísimos que tenían que ver con la salud de su hija, que ahora lo vamos a ver en un abordaje clínico que hicimos. Eh, y en otras, acompañamientos a la crianza que fue muy positivo y no se tuvo que llegar a una medida de abrigo. Entonces, esas cuestiones que teníamos, bueno, vamos a evitar la separación, vamos a intentar este recurso a ver si funciona y si esa mamá puede fortalecerse y evitar que ese niño se institucionalice, ¿sí? En algunos casos se evitó y en algunos casos no. Eh, Ahora lo vamos a por ahí a contar un poquito más abajo de los flyers. Bueno, la ley 13.298, que es la ley provincial, dicta que una medida de abrigo no puede exceder los 180 días, esto lo dice la ley, ¿no? En esos 180 días los equipos tienen que trabajar sobre la restitución de derechos, a veces no vuelve a la familia de origen, sino a alguna red familiar, abuela, tío, tía, existen y hay un montón de niños que están al cuidado de sus referentes familiares. Entonces el acompañante entra como un catalizador en ese periodo, ¿no? En ese periodo de medida de abrigo, a fin de transformar el entorno familiar o hacer algunas intervenciones. Me acuerdo que en una intervención fue ir al domicilio, observar, digamos, ediliciamente era peligroso, había una escalera que no había, ¿no? Y un nene que estaba aprendiendo a caminar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eran trabajar cuestiones de seguridad, ¿no? De seguridad a ese niño, de estar viendo si hacían modificaciones, si podíamos colaborar en algo, evitando una medida excepcional, esto que se vuelva permanente, ¿no? Entonces, bueno, existe la vulneración de derechos, se busca que el niño protegerlo, ¿no? Que esta vulneración de derechos no continúe, se protege a través de una medida excepcional que puede ser medida de abrigo en el ámbito familiar, que puede ser un referente familiar, o una medida de abrigo que es la última instancia en un hogar convivencial, que pueden ser los que están en General Pueyrredón o los conveniados que pueden llegar a estar en otras ciudades. Eh, entonces, una opción es la restitución de derechos, ¿no? Un egreso exitoso que se da mucho cuando la familia muchas veces entiende, reconoce estas cuestiones, se pone en acción para mejorar y se restituye ese derecho después de un tiempo. eh, Pasa, no sé, mamás víctimas de violencia de género que tienen que separarse, que no es así de tan fácil, pero hay algunas mamás que logran eso, realizar una exclusión del hogar, y bueno, eso es una condición para que ese niño vuelva y la madre pueda proteger, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones, y si no, hay una declaración de adoptabilidad, que tal vez esos niños están un poquito más de tiempo en las instituciones, y bueno, hay una cuestión de juzgado y cuestiones más administrativas que ya no lo hace el sistema de niñez, se decide la adoptabilidad, ¿no? Y que yo les contaba que en algún momento el juzgado dice, no, no, no va a ser adoptado, va a volver con la familia. Imagínense cuando el equipo decide que va a haber una situación de adoptabilidad es porque evaluó que no había posibilidades de que regrese a su casa, ¿no? Eh, Bien. Entonces, el eje de acción, vamos a hablar de un eje de acción que yo le dije, bueno, el trabajo en hogar convivencial es viable y es lo más posible. Y después también les voy a contar también un detalle. ¿Qué pasa en la salud mental en los hogares? Uno va y visita los hogares convivenciales de nuestra ciudad y seguramente de otras ciudades. em, Vos cuando llegás al hogar convivencial ves en un pizarrón toda la medicación y los horarios que tienen que tomar medicación los chicos, ¿no? Y vos ves risperidona, metafenidato, bueno, y un montón de cosas, y vos decís, ¿qué? Todo esto, todos toman esto, la mayoría, creo que no, si hay un hogar de 15 chicos y 13 toman medicación. El problema, sí, es que niños y adolescentes con padecimientos psíquicos y dificultades adaptativas a los nuevos entornos no logran la permanencia en instituciones, ¿no? Ni autonomía, ni el apoyo de quienes los cuidan, ya que los cuidadores, y lo dicen muchos, bueno, no tenemos herramientas para tratar con una persona o con un chico que tenga esta condición, primero porque desconozco, ¿no? Yo desconozco lo que es el autismo, desconozco cuáles son las características que puedo llegar a observar de un chico con autismo, con un chico con psicosis, con un trastorno de la conducta, con un trastorno de la impulsividad que se ve mucho.
Antes era psicopatológicamente, antes se decía que era el antisocial. Sí, Vale, te sí, pongo Maru. un segundo. Ay, no me acuerdo, creo que fue Evelina que preguntó. El programa queda grabado, va a subirse al canal de Ah, YouTube de streaming en AT, porque en un ratito se tiene que desconectar. Va a estar en poquitos días subido el programa completo, así que el que se tenga que desconectar no hay problema porque queda grabado. ok, Ahí bien, está. bien, genial. Entonces decía, estos hogares no tienen acompañantes dentro de las instituciones, a lo sumo tienen un profesional, en realidad tienen trabajadora social, abogado y psicólogo que en esos hogares trabajan la restitución de derechos de esos niños y en esa restitución de derechos, los derechos que tienen que tener ahora, mientras que están dentro de la institución. Las instituciones gestionan a pulmón turnos con médicos, si el psiquiatra no consigue turno, ven si se pueden con su caja chica pagar la consulta a otros psiquiatras, se van a talleres, tienen para el Uber porque no tienen transporte y llevan a un grupito de chicas a hacer taller de música. Bueno, la verdad que lo que hacen los hogares convivenciales a pulmón me parece maravilloso y muchas veces les arman un tratamiento integral con el trabajo a pulmón que hacen y con los recursos que ellos van buscando, ¿no? Porque ya te digo, no es fácil decir la salita tiene turno y van todos los chicos nuestros a atenderse. Bueno, no se da. Y esto, usan Uber porque no tienen la disponibilidad de una combi libremente para llevar a los chicos donde tengan que llevar. Van a la escuela, bueno. Entonces, el acompañante terapéutico, digo, se instala en la cotidianidad del hogar, porque también hay chicos actualmente hay a un niño de 7 años que tiene autismo, de los cuadros severos, digamos, de los no verbales, del compromiso sensorial, mucho, está muy comprometido su sistema vestibular y proprioceptivo y demás. Y ellos decían, ¿qué hacemos? Porque las personas que están cuidando no entienden ni por qué grita, no entienden por qué se desregula, no entienden por qué necesita ir a caminar de vez en cuando por el patio, ¿no? Estas cuestiones que uno puede ir sabiendo. eh, y bueno, y también tienden a hacer intervenciones iatrogénicas. Bueno, no sé, lo sientan y, ay, pero que quiere caminar, es un caprichoso. Bueno, tienen tendientes a pensar en cosas desde su lugar, ¿no? Sin culparlos a ellos de no saberlo. Entonces, bueno, decimos, no sé, mínimamente en su momento escribimos el proyecto, vamos, metamos acompañantes terapéuticos en todos los hogares, ¿no? Lo ideal, ¿no? Valeria me bajaron de un ondazo, porque estaba yo sola queriendo llenar de acompañantes todos los lugares, y bueno, me dijeron, no hay recursos, no van a ingresar, bueno, ese es un problema grave y tiene que ver con también qué interesa, ¿no? Las infancias, ¿no? Para los políticos, ¿no? Básicamente. Entonces nos instalamos en la cotidianidad, acompañamos el tránsito institucional, muchas veces la adaptación, van jovencitas angustiadas al lugar, porque no sé, voy a ser muy cruel, su tío abusó de ellas, la pareja de la mamá abusó de ella, y la mamá no le creyó, ¿no? Y de repente va a la combi famosa a llevarla al hogar, y bueno, ese momento de contención puede recepcionarlo un acompañante. Asegurar adherencia al tratamiento, acompañar a la terapia, acompañar al psiquiatra, poder conversar, ofrecer un espacio transicional, esta transición, decir, bueno, en vos me apoyo, quédate tranquila, mañana voy a venir a verte, ¿no? Hay un montón de cuestiones que un lugar seguro frente al trauma del abandono, porque a veces nos pasa, padres adoptivos también abandonan a niños que pasaron por estas situaciones. Entonces decís, uy, doble trauma, doble abandono, bueno, encontramos infancias como muy dañadas. Si vos decís, tiene 7 años y ya pasó porque la abandonó la mamá y el papá, y después lo adoptaron y lo devolvieron. Entonces esos niños dicen, ¿qué tengo yo que nadie me quiere? ¿No? Básicamente, es muy cruel esos casos. Hay casos muy, muy dolorosos. Eh, entonces lo pensamos. Los hogares convivenciales, hace muy poquito se firmó la ley en la provincia de Buenos Aires, la ley Ángel Azul, que me parece, a nivel provincial me pareció algo muy positivo, porque todos los niños, niñas o adolescentes que estén viviendo en hogares convivenciales les asignan la obra social IOMA, ¿sí? Más allá de las falencias de IOMA,
ellos tienen la posibilidad de tener tratamientos y acompañantes terapéuticos, ¿no? En esa un poco estamos en esa gestión de, bueno, eh, yo estoy trabajando actualmente en un hogar de los de Mar del Plata, en la búsqueda de acompañantes, en la supervisión de los acompañantes en el hogar y estar dentro, ¿no? En este caso. También sabemos que es difícil encontrar acompañantes que tengan la disponibilidad de trabajar por idioma, pero el hogar lo que hace es ingresar, hacer el acompañamiento terapéutico domiciliario, ¿no? Y en este sentido hay una buena recepción del ingreso, porque quienes están encargados del hogar lo toman como un recurso recontra válido. Incluso nos ha pasado de decir, lo bueno que ustedes me van a poder decir qué hacemos, qué podemos, ¿entendés? Me van a poder dar indicaciones, qué hago cuando el niño se desregula, qué hago en el momento de la merienda porque me revolea todo. Bueno, hay unas cuestiones que por ahí es valorado. Y esto nos pasa mucho en los acompañantes, ¿no? Si bien estamos valorados socialmente, hay una cuestión legal hay un vacío legal en donde nosotros no tenemos regularización. Sí, todos sabemos lo que podemos hacer y lo que podemos aportar, pero bueno, hay algo que nos falta que es el reconocimiento legal, una reglamentación, una matrícula, bueno, y demás, y unos honorarios correspondientes a nuestro trabajo. ¿Voy bien? ¿Lo estoy haciendo muy largo? ¿Tengo tiempo? Ok. Bueno, vamos a comentar cómo comenzó este dispositivo a funcionar. Tenemos la suerte de tener nuestros jefes que tienen mucha confianza en nosotras. Digo nosotras porque la asumo a Andrea, mi colega, que fue la que arrancó conmigo el dispositivo, en decir, bueno, vieron todos la problemática que existe, ¿qué tal si me dejás hacer algo? Sí, dale, hacé, llamá, te autorizo yo a que hables al hogar y que le propongas. Entonces fue un poco también esto de militar, que yo digo, la militancia del acompañante. Golpear puerta y explicar, mira, yo soy acompañante, yo puedo hacer tal cosa, yo te puedo ayudar en esto. En algunas veces me dijeron, no, no te necesitamos, pero al otro día llamaban de vuelta. Eso estaba bueno. Comenzamos con el caso de Tobías, ¿no? Yo actualmente trabajo en el 102, el servicio de emergencia, en lo que es los casos de vulneración de derechos, ¿no? 24 horas en una línea de donde vos podés llamar, asesorarte o decir, necesito ayuda, hay una cuestión que tengo que resolver. Ingresa un joven, el contexto fue un diagnóstico de afasia, es un trastorno en el lenguaje, en algunos informes decía posible Asperger, pero en su momento la mamá no había continuado con la evaluación. Fue de la pandemia, luego de la pandemia, Tobías fallece su papá y su abuela de COVID, quienes eran los que sostenían la economía de la familia, ¿no? Él tenía otro hermano más. La madre entra en una depresión profunda luego del fallecimiento de su marido y no tenían recursos económicos, todavía cuenta que iban a pedir fiado al almacén de enfrente y demás. Un día tiene que cruzar a pedir fiado y cuando vuelve Tobías, su mamá se había quitado la vida, ¿sí? Tobías tenía 16 años en ese momento. ¿Qué pasa? Tobías tenía todas las características de un niño con autismo, tenía los auriculares, esto de ese término en su mundo, ¿no? Estaba una tía que dijo, yo no lo puedo cuidar, perdonen, lo dejo, hagan lo que tengan que hacer, pero yo no puedo quedarme cuidando a mi sobrino. Ahí qué pasó, fue una revolución en el sistema porque decían a dónde alojamos a Tobías. No, tal institución dice, no, no, yo con autismo no, ¿qué hago con un chico con autismo? Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, y mientras tanto todavía se estaba esperando en una sala, sentado, eh, queriendo, nada, no tenía mucho problema, estaba viendo un video, y ahí empezamos a pensar, che, y un acompañante, y viste que estaría bueno, y si le ofrecemos un acompañante terapéutico al hogar, como que va con el combo. Mira, va a ingresar este niño con autismo, pero va a ir un acompañante terapéutico que va a acompañar y va a ayudar a la adaptación, va a hablar con el hogar convivencial. Y en ese caso nos dijeron, vayan, háganlo, díganle que hable conmigo, que es el jefe, que yo autoricé. Y ahí comenzamos el acompañamiento con él y que fue un caso bisagra, incluso él fue uno de el caso clínico siempre lo disertamos en congresos y él sabía que nosotros dábamos su caso como ejemplo y se sentía muy orgulloso de eso.
Él decía que su acompañante daba charlas y yo era la mejor acompañante de Argentina. Me tenía como, mirá, y hablaron de mí, ¿y qué dijeron? Dijeron que ustedes me habían hecho muy bien. Bueno, nada, maravilloso el acompañamiento, me parece que es algo que no olvidamos. El sistema no encontraba dispositivos para alojarlo, ¿no? Y esta cuestión es había un alto riesgo de cronificación, de no saber, de tener a un jovencito encerrado, porque aparte él tendía al encierro, y por conductas disociales también, o sea, no había un tratamiento integral y él iba a estar encerrado escuchando su computadora sin tener contacto con nadie, porque lo hacía. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Digo, y tampoco tener un referente afectivo, que también sucede mucho. Hay niños que no reciben visitas, hay niños que nadie les lleva un regalo o un paquete de galletitas o unos chocolates, ¿no? Entonces había una construcción de una alianza terapéutica desde la empatía, desde la escucha y desde sí un vínculo afectivo que era necesario. Y después éramos un nexo del joven con la institución, que muchas veces eran demandas que la institución no entendía que él tenía, y del sistema de salud. Después terminamos consiguiendo el certificado de discapacidad que él no tenía, lo terminaron de evaluar con un diagnóstico final de autismo, que no era ni afasia ni Asperger. Un autismo bastante parecido a un Asperger, pero bueno, con también posibilidades de que más adelante se convierta por ahí en alguna psicosis o algo, porque tenía un hermano que también tenía diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis. Entonces se formó un aparato, digamos, de restitución de derechos, era tener su certificado de discapacidad, tener su atención con un psiquiatra, tener acompañantes terapéuticos que hagan actividades en hogar y de esparcimiento, hacer nexo con la escuela, porque había una maestra integradora que también trabajaba mucho con él. Bueno, se empezó a hacer una red muy linda que después terminó. No se pudo restituir el derecho a su grupo familiar, evidentemente, pero bueno, en ese caso se articuló con hogares de adultos y él se pudo ir a un hogar de adultos y hasta el día de hoy que nos mantenemos comunicación por WhatsApp. Y nada, él mantiene una vida bastante autónoma porque es un hogar bastante libre que les permite tener bastante autonomía. Y bueno, fue como un resultado muy positivo desde nuestra primera experiencia como acompañantes, que nos ayudó a demostrar a los equipos y a los hogares lo que veníamos haciendo, ¿no? Y que lo que nosotros podíamos, lo que nosotros le prometimos que podíamos hacer, lo cumplimos, ¿no? Y eso es un montón. Pudimos tejer nuevas redes sociales porque bueno, también participó en Amulén, comenzó a estar en un grupo, en un espacio socializador, en distintos talleres, ¿no? Pudo armarse, incluso de los chicos de Amulén muchas veces actualmente me preguntan por él. Fue un proceso real que no se logra una autonomía completa, ¿no? Porque él no pudo vivir, alquilar y trabajar, básicamente, pero sí una autonomía en otro hogar, en otras condiciones, ¿no? Y la verdad que eso fue un caso muy emblemático para nosotras, que lo pudimos explicar y contar, y contar a los otros equipos para decir, miren, nosotros en esto trabajamos así y tuvimos estos resultados. Y el segundo eje de acción, en esto estamos hablando de niños institucionalizados en hogares de abrigo, y estos acompañamientos serán en maternidades adolescentes vulneradas, que justamente fue mi trabajo integrador final cuando me recibí de licenciada en acompañamiento terapéutico. Que esto tiene mucho que ver con el apoyo en la crianza, ¿no? Y bueno, acá hace como un paralelismo en la madre abandónica, negligente y demás, y al prejuicio social que lo veníamos hablando, y esta perspectiva de género, el apoyo a la crianza, a ver desde otra manera esas maternidades complejas, ¿no? A ver, vamos no hablamos en casos particulares, porque después también en algunas charlas levantan la mano y te dicen, no, pero yo conozco una mamá que es una hija de mil. Sí, sí, existen. Ahora, hay cuestiones que nosotros miramos desde otro lado, desde otro lado más macro y viendo más la coyuntura y las problemáticas más profundas, ¿sí? Que tiene que ver mucho más a nuestro rol como profesionales, ¿sí? No caer en la opinión
porque sí, porque te pasa, porque a mí el vecino vi que la madre, bueno, es una cuestión, es distinta. Entonces, intentar desmitificar esta cuestión de abandono, en este caso las adolescentes, estoy hablando menores de 18, ¿no? Que también son sujetos de derechos a intervenir, ¿no? Y ayudar. Madres de sectores vulnerables se enfrentan triple marginación, ¿no? La exclusión social, el embarazo adolescente y la desigualdad por ser mujer, ¿no? Que son cuestiones que también tienen que ver en la perspectiva de género en cual nos basamos. Nuestro trabajo básicamente es basado en los derechos humanos, ¿no? Entonces por eso van a escuchar la perspectiva de derecho, la ley de salud mental, la ley 26661, tiende a una mirada de derechos humanos que defendemos, ¿no? Es un posicionamiento también ético, eh, que me parece que también es importante muchas veces plantarse desde un lugar, ¿no? Como profesionales, en todas las carreras, en todas las profesiones. Entonces, una mirada más transdisciplinar, digamos, ver las problemáticas que atraviesan, ¿no? Esas madres adolescentes. Eso no significa que yo, si digo, esa madre adolescente está atravesada por cuestiones estructurales de género, eso no significa que yo no proteja a ese niño, ¿no? Y que yo no diga, esta mamá no puede estar cuidando a este niño, ¿no? Aún entendiendo la problemática de la madre, eso no significa que yo justifique que la madre tenga que estar con ese niño. Aclaro por las dudas para que no se confunda por ahí lo que yo quiero explicar. El acompañante terapéutico no juzga, no debería juzgar nadie, ¿no? Pero estamos hablando del acompañante terapéutico, asume que el abandono muchas veces se inicia cuando el Estado y la sociedad no proveen de esa red de apoyo, ¿no? Necesaria para que la joven pueda maternar con deseo y dignidad. Esto es decir, no tengo ayuda económica, nada, estoy sola. Y mi hijo, encima muchas veces tienen hijo con alguna condición de discapacidad o con alguna cuestión, y peor, porque yo veía madres que por ahí el jardín hacía un informe, la madre tiene problemas de salud mental, no puede estar al... Bueno, pará, ¿qué tiene la madre? ¿Por qué no puede? ¿Tiene algún referente? ¿Hay una abuela que puede ayudar? ¿Qué? Porque la mamá tiene un problema de salud mental, no puede maternar, o sea, ya está, tiene un problema de salud mental sin algo, y aparte, algo tiene. Para mí que tiene esquizofrenia, por ejemplo, una maestra, está todo bien, pero digo, pará, ¿quién dijo? Pues yo a veces pregunto, pará, ¿y tiene diagnóstico? ¿Lo dijo un médico o es porque vos lo viste y que supusiste que tenía algún problema, alguna problemática de salud mental? Eso también hay una cuestión de... Y bueno, y si se dan las condiciones, una madre adolescente con una familia que acompaña económicamente y afectivamente, no pasaría nada. Ahora, ¿qué pasa cuando la que no tiene, ¿no? Esta cuestión de meritocracia, bueno, no tenés, te jodés, ¿no? Básicamente. Bueno, esa mirada vamos a corrernos y eso no significa que yo no proteja a ese niño, ¿no? Que tengo que proteger, que tengo que ver que se reúnan las condiciones de que tenga una vida con todas las necesidades básicas sostenidas, ¿sí? Este caso, estamos hablando de hogares convivenciales y adolescentes o niños también. En este caso fue acompañamiento terapéutico en territorio, en domicilio, en un caso, obviamente que los nombres se cambian, ¿no? En el caso Eva y Alma, Eva es la mamá adolescente y Alma es una niñita que estaba en un hogar convivencial especializado por tener una discapacidad y estar eh, alimentándose por sonda gástrica. La evaluación era, bueno, vamos a ir la madre mostraba interés, mostraba algunas cuestiones que modificó para poder revincularse. ¿Por qué no le pedimos al dispositivo de acompañantes terapéuticos que acompañen a esa madre en el rol y el ejercicio de la maternidad, entendiendo como que tenía una abuela que tenía consumo problemático, que no hay una red familiar que acompañe a esa mamá? Bueno, y también un poco también ser esta información para el equipo, de decir, bueno, sí, esta mamá está haciendo todo, este papá también, porque incluimos el papá porque el papá también participaba. Y también hay una cuestión que a mí muchas veces también me sale naturalmente, ¿no? Y estamos atravesados también por esta cuestión de género, que siempre es las mamás, ¿no? Siempre la mamá es la que no hace, la mamá es la que no protege, la mamá es la que no cuida, y a veces corrernos de eso y ver, ¿y el papá dónde está? El papá ayuda, el papá, ¿no? A veces los papás van a denunciar que la mamá no hace esto, y muchas veces digo, si vos como papá, que no sé, no lo baña. Bueno, y los papás también pueden bañar a los niños. Y ahí hay una cuestión también que tenemos que revertir, ¿viste?
que también tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Correr esa cuestión de que la madre tiene que ser la única que cuide y con la madre es la única referente posible. No, no siempre. La perspectiva de género dice, no siempre tiene que recaer todo en la madre. Y a veces en esas decisiones judiciales cometen el error de que vuelva con la madre, aún sabiendo que con la madre no puede estar porque corre riesgo, ¿sí? Bueno, eso me meto ahí porque me parece que está bueno ahí hacer un poquito de foco en lo que le exigimos a las madres y que no siempre tiene que estar con la madre. A veces puede estar con el padre y puede vivir su vida lo mejor posible. Eh, el contexto, Eva tenía 17 años, se decía que tenía una discapacidad intelectual, eso dijimos, agarrémoslo con pinzas porque no está escrito en ningún lado, nadie le evaluó, lo debe haber dicho Pepito, vamos a ver, empezamos sabiendo que la mamá podía llegar a tener una discapacidad, la niña tenía que tener tenía una discapacidad, eh, Alba nació con el virus, un virus muy raro, que requería de sondas y de cuidados especiales, y en el hospital materno-infantil lo que tenía era que había muchas veces la ausencia de la madre en los cuidados diarios, y a veces asumía en los cuidados una abuela, la abuela materna, que muchas veces iba a cuidar a su nieta después de haber consumido. Entonces se veía como una cuestión de cuidado bastante preocupantes en relación a la respuesta de su cuerpo, ¿no? Después de consumir. Entonces había cuestiones que preocupaban, el hospital detecta negligencia en las visitas, ¿sí? Y dijo, no, si pensamos en un referente familiar, no hay, porque la abuela, imagínate, que va a cuidar al hospital después de haber consumido, no es viable. Nosotros trabajamos en conjunto con el hospital materno infantil, ¿no? Si es el alta clínica, se le da a los bebés o a los niños y se evalúa la red familiar, se le dice el alta social, los equipos de niñez. Eva, esta mamá, repite patrones de la misma infancia, ¿no? Ella con la diferencia que no consumía, igual que su madre, pero había una cuestión de su red familiar que no era sana, que no era viable en los cuidados de esa bebé, que requería cuidados y higienes muy, muy importantes y una estimulación, y después continuar con un tratamiento en instituciones de estimulación temprana, porque justamente Alma tenía un año y medio, y directamente ni siquiera se paraba. ¿Sí? Y ahí es un indicador de dificultades en el desarrollo, ¿sí? ¿Qué hicimos los acompañantes? Acompañamiento en domicilio, vía WhatsApp. Muchas veces le recordábamos los turnos médicos, que era una cuestión que ellos tenían que cumplir a rajatabla, que era una condición, ¿no? Fonoaudiólogo, terapia ocupacional, era el materno infantil que le daba todos los turnos. Bueno, era instrumentalización en cuidados básicos, la higiene en el domicilio, porque antes de que le den el alta a la bebé, ellos adoptaron 5 cachorros. O sea, era como que 5 cachorros de perritos bebés en donde hacían caca por todos lados, y la bebé que tenían que estimularle el gateo o la caminata, era medio imposible. Era una cuestión que también teníamos que explicarle a esa mamá y a ese papá que por qué habían adoptado esos 5 cachorros. A nosotros nos pareció, fue como una obstrucción y una casa muy chiquita. Eh, Había una cuestión también de violencia de género, de dominación y de manipulación de parte del padre a ella. eh, y había cuestiones que había que resolver. Resultado, eh, estos padres solían tener una rutina rara al ejercicio de la paternidad, como se dicen. Dormían de día y de noche estaban despiertos. Entonces esa bebé no tenía el horario correspondiente y tenían que ir a las 12 del mediodía a un turno y no se despertaban. Más allá de que nosotros podamos llamarlo para decir, che, hay un turno que tenés que... Hemos llegado a decirles, llévalo al turno porque te van a sacar a la bebé de vuelta. Era ya directamente. Si no la llevas al turno y los equipos no se enteran que vos fuiste al materno, a la fonoaudióloga, le avisamos. Nosotros te acompañamos, hemos ido al materno con ella, hicimos un plan de intervención de, bueno, primero acompañarlas nosotras, irla a buscar, llevarla con la nena, después esperar en el materno, y por último era, bueno, a ver si ella lo hace por sí sola. Tampoco lo hacían. Entonces, la finaliza
la situación de adoptabilidad. El juez decide devolvérsela, aún teniendo evaluaciones tanto del equipo de acompañantes como del equipo interdisciplinario, que no debía regresar con su mamá. El juez tiene, toma la decisión, ahí todavía hay resabios del sistema tutelar, ¿no? Donde el juez tenía el poder. Ahora lo que se dijo es, la madre tuvo otro bebé con otra pareja y se vuelve a tomar una medida de abrigo con ese bebé. ¿Qué hace Niñez? Vuelve a tomar una medida de abrigo con Alma, ¿sí? Digo, ni pensamos en lo traumático para la niña, ¿no? Que es terrible. Por una decisión de un juez, ahí estamos, que decidió que se tenía que volver con su mamá. Ahí para nosotros fue muy fuerte para los acompañantes, ¿no? Y esta diferencia y necesidad de la supervisión. Porque para nosotros fue un fracaso, ¿no? Después, obviamente, que lo trabajamos en supervisión y bueno, no pudimos ayudar a la mamá y esto de entender que, bueno, le dimos la posibilidad, le dimos un montón de herramientas, estuvimos ahí con ella y ahí también ponía en peligro su hija, pero ella tenía un nivel de angustia y eso también a veces se contrapone, decir, bueno, ¿cómo puede ser que una mamá no pueda poner en acto los cuidados de su hijo con lo que se angustia? Porque digo, eso no dudaba que había un cariño, ¿no? Un amor de madre. Y había un vínculo que se veía, vieron, bueno, quienes vimos Winnie, cuando estudiamos esto, la madre es suficientemente buena, el holding, el halding, la forma en que la madre agarra ropa, sostiene a su bebé. Bueno, había cuestiones que nosotros observábamos y que existían. Bueno, no se pudo, no se pudo y seguimos pensando. Nuestro informe de acompañamiento terapéutico fue decisivo para la toma de decisión de que la medida de abrigo se tenía que dar, que esa niña no podía continuar con su madre. Y el nivel de responsabilidad nuestro, ¿no? Que nuestro informe y nuestro análisis, y aparte nosotros generábamos un vínculo con la madre, que también es eso, ¿no? Decir, bueno, más allá de que yo pueda llegar a tener un vínculo con la madre de confianza, porque esa mamá acude a mí porque por este tema del el acompañante, el lugar que ocupa, no podíamos de otra manera informar objetivamente que pese a todas las intervenciones y nuestras estrategias, no se pudo cumplir con el objetivo. Supervisión, ¿no? Esto de no, ustedes hicieron, le dimos la posibilidad, ¿no? Le dimos todas las posibilidades de vida y por haber y no se pudo. No es culpa del equipo de acompañantes, son cuestiones que se dan. A nosotros nos fue muy duro ese acompañamiento, como nos pasó de otros acompañamientos con maternidades que también que fueron buenos, ¿no? Pero bueno, cuento estos dos casos que fueron bastante emblemáticos y nosotros trabajábamos en conjunto con Materno, con el Hogar de María, que fue donde estaba la niña alojada, el equipo de niñez, los centros de protección. Bueno, ahí intervenimos esto de la red, ¿no? De la red intersectorial, interinstitucional que se trabaja desde el Estado y que lo trabajamos todos los acompañantes cuando buscamos tipo actividades y turnos y demás. Bueno, este trabajo que no es para nada solitario, ¿no? Y menos en estos casos. Eh, el equipo de acompañantes, que esto lo armé un poquito con la idea de presentarlo en lugares donde se puedan formalizar. El perfil de los acompañantes tienen que ser licenciados o técnicos, ¿no? Digamos, sería como lo ideal. Se hace una evaluación inicial del caso, se presenta el caso o la solicitud, y como en todos los acompañamientos que uno realiza, se entrevista con el equipo, se conoce a la familia y se presenta un plan de trabajo que se redacta después de recabar información en relación a qué es lo que se necesita en ese abordaje, qué es el objetivo que se necesita, ¿no? En esto, bueno, a la adherencia al tratamiento, ¿no? Que es uno básico. La mamá necesita adherir a tratamiento por problemática de consumo. Bueno, sostener, contener, acompañar. Y informes cuatrimestrales, que son informes de seguimiento que los propios equipos también después utilizan, porque esos informes también se presentan a juzgados, ¿no? Que los juzgados también son después los que piden información de lo actuado. Bueno, a ver, ¿qué trabajaron sobre ese caso? Y el territorio abordado, que son todos los efectores del sistema de niñez, que son los centros de protección, que suelen ser quienes trabajan para la restitución de derechos,
los equipos de medidas de abrigo, los hogares convivenciales, que a su vez tienen equipos interdisciplinarios dentro de los hogares. Bueno, y las intervenciones serían de lunes a viernes, eso también es medio de la metodología, ¿no? Y los ejes transversales, que es un poco lo que dije yo recién, eh, la perspectiva de derechos, la perspectiva de género, y esto de los sujetos activos, y haciendo un poco referencia a la Convención de los Derechos de Niños, esto del el niño y el interés superior del niño en entender, bueno, qué es lo que quiere y qué es lo mejor para él o ella, ¿no? Y obviamente, desde la ley de salud mental, este modelo desmanicomializador, ¿no? Desde pensar en que, que el encierro no es la opción y nada, que la recuperación es dentro de la comunidad, ¿no? En comunidad, no encerrado en instituciones. Por eso, muchas veces los acompañantes en instituciones convivenciales abordamos en acompañamientos donde la niña o el adolescente no tiene referente familiar y más allá de que va a la escuela, ¿no? Después no hace otro tipo de actividad. Justo estábamos trabajando en un ingreso de un acompañante en una niña con discapacidad intelectual que no tiene referente familiar y que cuando vienen todos a visitar el día de visita, llegan todos, ella no tiene a nadie. Entonces, bueno, es bastante doloroso. Dijimos, bueno, el acompañante terapéutico va a hacer alguna salida los sábados, más allá de que hay otros objetivos terapéuticos para trabajar, pero uno de los objetivos principales es esto de esta niña que se sienta en ese momento no tan vulnerada y no tan sola, de que este acompañante sirva como un referente afectivo de que la va a ver a ella, van a ir a tomar un helado y bueno, va en ese sentido el equipo necesita un acompañante para eso. Más allá de que después se puedan trabajar alguna cuestión de hábitos y alguna cuestión de organización de la vida cotidiana, pero bueno, ven que hay varias aristas y varios momentos para trabajar como acompañantes. Me parece que me parece que va terminando este Power, que es bastante completo. Em, nosotros siempre hacemos referencia a la micropolítica, ¿no? Porque pensamos que nosotros los acompañantes somos un lugarcito muy pequeño, más pequeño que todos los pequeños que hay, porque estamos en esta cuestión de poder insertarnos a veces desde un lugar bastante marginal, porque bueno, como nos pasa en todo, no nos llama nadie para las reuniones, no somos siempre los últimos que no nos enteramos, si somos escolares, se reúne la maestra inclusora con la psicopedagoga y nosotros no nos enteramos de nada. Eh, digamos, lo macro es la ley, el Estado que regula, ¿no? El Estado que dice, vamos a legislar respondiendo o adheriendo a algún tratado internacional, ¿no? En este caso, esta cuestión de derechos humanos. Las instituciones, los equipos interdisciplinarios como el medio, ¿no? Y intervenciones desde la micropolítica, desde lo más chiquito, el acompañante terapéutico, ¿no? Y el acompañante terapéutico, y puede haber operadores familiares, hay otros actores también que colaboran en estos abordajes, que son importantes, que son invisibles, y que, bueno, muchas veces podemos sumar sumar y aportar, porque no tenemos los resultados positivos esperados muchas veces, ¿no? Y acá hay como una frase que parafrasea un autor que habla de la micropolítica. Esto dice, la maquinaria legal del Estado es masiva, pero requiere de un bisturí humano para materializarse en la vida diaria de un niño o una joven o joven madre. El AT es ese punto de contacto, convierte los derechos universales impresos en un papel en experiencias reales de afecto, sostén y restitución. Sin el nivel micro, ¿no? Si nosotros, si esto chiquitito, lo macro fracasa. Y me parece que es un resumen bastante lindo que resume lo que pensábamos y lo que proponemos, ¿no? No proponemos cambiar el mundo, ¿no? Pero tal vez ese es un granito de arena en una población que la pasa tan mal, ¿no? Y acá es un poco como, me va un poco el corazón y la emoción, porque es una población que la pasa muy mal y a veces está invisibilizada y a veces uno habla desde el desconocimiento y el estar, el vivir, el ver a un niño llorando y ver a un niño que no tiene posibilidades o que le falta los apoyos. eh,
esto, nosotros trabajamos en acompañamientos que dejamos a ese niño con su madre, con su padre, que tienen obra social, que hacen todo lo que pueden hacer para que tengan sus tratamientos y sus terapias. Y bueno, en estos casos, a veces no, a veces esos niños no tienen esos apoyos, y a veces las instituciones y los actores de esas instituciones son quienes crean subjetividad en ellos. Y entonces, por eso la importancia, digamos, del trato desde la ternura, ¿no? Que también hay autores que conceptualizan la ternura como forma de acompañar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Me parece que ahí podemos en algún momento, si todos pudiéramos hacer un poco de eso, tal vez podríamos hasta modificar lo macro, ¿no? Y acá también seguimos parafraseando a los autores que hacemos hincapié en estos trabajos, porque este trabajo también, este Power visualiza, o esta charla visualiza el trabajo final integrador, y esto de el acompañante y desde una posición política que es bastante, desde donde me posiciono, ¿no? De esto del que hacer una micropolítica, porque yo defiendo los derechos humanos y los derechos de los niños y las niñas, entonces eso ya me pone en una posición política y ética, ¿no? Que elijo hacer. Eh, Esto inventamos en lo cotidiano líneas de fuga que impiden la burocratización, ¿no? Apostamos por una clínica donde el objetivo final no es tutelar, no es el encierro, sino es brindar las herramientas para que, a pesar de las trayectorias de dolor de cada niño, niña o adolescente, puedan reapropiarse de su propia historia. Y ahí finalizamos un poco la charla, esto de pensar en el dolor y en el trauma y de cada niño o niña, y qué podemos aportar en eso, ¿no? Que de alguna manera, qué podemos aliviar de alguna manera. Bueno, vale, Hasta, nada, un placer escucharte. Te damos un break para que tomes un traguito de agua. Si les parece, sí, un mate. un mate, muy bien. Ok. Dejamos de compartir pantalla, así nos empezamos a ver Ah, entre dale. todos. Quienes Claro, puedan, pequeño detalle. tengan cámaras disponibles, habilítenlas, así podemos hacer preguntas y Vale le ve la cara a quien le hace la consulta. Voy a leer algunos de los comentarios, que hay un par de preguntas, si te parece, Vale. Dale, dale. Vamos a ver, el formulario no. ¿Dónde está el formulario Espero, tampoco? espero no verlos aburrido, No, re ¿no? interesante, súper. Eh, Espérate que voy leyendo. Esperados. Muchísimas Ahí, gracias, Valen. ahí vuelvo, ¿eh? Es súper enriquecedor. Yo creo que ahí Cintia levantó la mano, ahí vuelve Vale y te responde sus Vuelvo. inquietudes. Ahí está. Ahí está. Uf, Cintia, sí. habilita el micrófono. Perdón, aprovecho este espacio, esta pausa para recordar que en los comentarios publiqué varias veces el formulario de asistencia para que después puedan recibir el certificado, ¿sí? Solo tienen que completar con el nombre completo y el mail, nada más. Acá hay un comentario de Carla que dice, toda la razón, en ese caso también hace acompañamiento a toda la familia, ¿verdad? Sí, es un poco acompañamiento familiar. Era enmarcado en maternidad, porque en realidad pero terminamos haciendo acompañamiento familiar, porque había un papá que también tenía la misma actitud que la madre, digamos, había algún déficit de cuidados que lo compartían. Acá había otro comentario de Romina que dice que si el grupo primario no es sano, no deberían insertar nuevamente ese niño en ese hogar. Bueno, la ley habla de que hay que dar posibilidades, ¿sí? Y en algunos hogares pueden volver y se puede modificar, ¿sí? Estoy hablando también de casos hay puntuales que no vuelven, y coincido, y en algunos estoy de acuerdo con que no vuelvan y digo, no, no, ese niño no puede volver directamente. Hay casos y casos, hay amplitud de casos. Y hay casos donde se quedan con la abuela, y con la abuela es el lugar seguro, ¿no? Y la abuela protege. Y eso me parece que está buenísimo porque sale de la institución, y queda en el seno familiar. Cintia,
Habilítate el micrófono. Claro. Estás muteada ahora. Ahí está. Sí, sí. Buen día. La verdad, excelente la charla, muy completa, mucha información. Justamente Gracias. el miércoles estaba hablando con la directora. Yo siempre acompañé a niños en edad escolar primaria. Este año me tocó acompañar a una nena de 17 años con retraso mental, eh, y está muy sola, porque no tiene ni una madre ni un padre que la acompañe. Está muy sola, se maneja sola. Y bueno, y justamente estaba hablando de esto con la directora, yo del colegio, que eh, el trabajo del acompañante, ¿no? Porque yo siento, siempre, o sea, en el nivel primario los nenes siempre tuvieron mucha confianza en contarme cosas que quizás no le cuentan al docente, porque el docente tiene contacto con la familia y eso les da miedo. Ujú. Entonces yo justamente estaba pensando en eso, ¿no? Y las veces que yo mandé mi CV para trabajar en hogares y nunca fueron respondidos ni siquiera los mensajes. O sea, siento que en los hogares, por lo menos yo vivo en Tigre, zona norte de la provincia de Buenos Aires, Ujú. siento que en estos lugares trabaja gente, o sea, punteros políticos, acomodados políticos que no tienen idea, pero bueno, Ajá. a ellos sí No, le no dan el se da en lugar. el caso, no se da en el caso de Mar del Plata, no, no es tan común esto de los punteros políticos y demás. Sí, muchas Bueno, veces cuando acá, ingresan, viste, decís, bueno, el ingreso, cuando hay, porque ahora hace mucho tiempo que no hay ingreso de gente nueva, no sé quién toma los perfiles, ¿no? Básicamente. Pero mira, hay personas excelentes al cuidado de niños, también lo puedo decir, porque a veces generalizamos y buscamos siempre lo negativo, pero hay personas que hacen mucho a pulmón, mucho a pulmón. claro, bueno, yo te digo, he escrito a niñez de Tigre. Y ni siquiera el mail me han respondido como, bueno, te tendremos en Claro. cuenta o no. O sea, es como que, viste, no, está todo, bueno, se han cerrado, en la provincia de Buenos Aires está el plan Envión, en Chile no existe, que Sí, acá ayuda a sí los existen. chicos, o sea, Sí, acá están en Bion. ¿entendés? Entonces, bueno, ahí está mi tema, o sea, cómo se puede hacer para poder eh, trabajar de alguna manera en estas zonas donde la verdad que bastante como a Sí, la ya te viva digo, toda la yo parte te de... cuento que es un ámbito nuevo y yo estoy contando, yo estaba dentro del lugar, entonces tengo una ventaja que digo, yo propuse una idea y escribí y hubo momentos que no me dieron bolilla, otros que me lo piden, que lo leen, que me dicen qué buena idea. Bueno, nada, a mí me encantaría que seamos un equipo de acompañantes y no lo somos. Entonces trabajamos. Tengo la suerte de trabajar con los hogares y que los hogares valoren mi presencia, porque yo por ahí le tiro ideas que por ahí ellos desconocen. O ustedes saben que pueden tener por idioma acompañantes y pueden gestionar. Y que hay que, y uno como está en el ambiente ya sabe, y sí, bueno, hay que pedir tal papel y hay que. Y bueno, yo soy medio como que siempre estoy ahí activa y soy profe y Como tengo el mucho. nexo. Claro, entonces tengo la posibilidad de pensar en otras ideas, pero porque es común nuestro de los acompañantes, que básicamente sabemos qué es lo que se pide, si hay que pedir orden, esto, y enseguida lo organizamos porque es lo común. No todo el mundo lo sabe y no todos los equipos están informados de eso. Por ejemplo, acá en Mar del Plata están comenzando, porque yo soy como su referente y a veces me dicen, che, vale, necesito acté y cómo es esto, y bueno, y yo en el hogar donde, de este caso Tobías, colaboro un montón también, pero de esto, de trabajar y que hacerme conocer y que después se referencien y digan, ay, che, vale, no nos ayudás que en la búsqueda de un acompañante. Y lo ideal sería, y yo siempre lo digo, lo ideal sería que todos los hogares tengan algún acompañante o dos para ayudar a esos cuidadores. ¿Sí? ¿Quién está No Y sé lo quién, Ah, alguien último compartió pantalla. que, y lo último que te quería consultar, ya para, sí, eh, en el caso que vos conté de la mamá adolescente, sí. este, antes de esa casa, no se podía prever el tema de una concepción o está fuera de la ley. ¿Antes de qué decís? ¿Cómo? Se cortó, no escuché yo Por bien. ejemplo, Sí, ah, ella fue mamá Eva, ¿no? sí. Fue mamá, bueno, no pudieron salvarla con respecto a su bebé y llegó a quedar embarazada de un segundo bebé.
¿Eso nos Sí. podría ver con alguna anticoncepción o está como, Sí, no, por si lo ella no general, lo pide, no se puede no, poner? mira, yo no continué el acompañamiento, después me enteré que había sido mamá de vuelta. Entiendo que en los organismos, en los hospitales te dan el chip, que muchos, es algo preventivo, en muchos jóvenes lo hacen, pero bueno, el chip tiene un vencimiento, entonces también depende de si la chica volvió a hacerlo, ¿no? Hay cuestiones también de voluntad, que si no lo hace, digamos, no vamos compulsivamente a poner el chip a la mamá obligadamente, pero sí es una opción que se le da, incluso hasta cuando tienen bebés, se les da la opción, o sea, en la atención en salita. Pero esto también, digo, esto de lo macro, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿por qué llega la mamá a una instancia de que tiene el bebé y se lo sacan y si consumía? Nadie vio que consumía y que había un embarazo que por ahí ella no controlaba, ¿no? Digo, hay alguien que tendría que detectar antes, ¿no? ¿Por qué la medida de abrigo tiene que ser algo que haga que la mamá mejore? ¿No? Porque yo digo, hay mamás que se ponen en acto, bueno, perdí a mi hijo, terrible, consumí, sí, tengo un problema, ¿no? Porque sabemos que el consumo problemático no es culpa, o sea, no es la culpa de la persona, ¿no? En esa postura de que sos culpable de consumir y te jodés vos, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que hay que ayudar, el Estado tiene que colaborar en su rehabilitación. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué tuvo que justo el sistema de salud detectarlo cuando el análisis de sangre le dio positivo en cocaína al bebé? ¿No? Bueno, y antes no fue algún control en salud y alguien vio, che, esta mamá tiene algunos indicadores de consumo. Bueno, no, por eso digo, es una problemática que aborda un montón de espacios y de cuestiones que yo, Valeria, no podría solucionar. Y yo te puedo decir, bueno, te puedo plantear más o menos cómo es la problemática, pero sí, yo que puedo comprender lo mismo, pero bueno, no puedo hablar por todos. Esto de los hogares, que, bueno, yo no puedo responder por todos, tal vez estoy tratando de tirar algunas ideas, pero bueno, yo soy de lo micro, básicamente. Vale, hay Pero, otro comentario de Andrea que dice que es difícil mantenerse a un costado de lo emocional como AT en casos como este. Realmente, ¿no? sí, 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 sí. Yo les contaba cuando el caso de Eva y Alma se vuelve a tomar una medida de abrigo. Para nosotros las dos acompañantes fue terrible. Tuvimos un día terrible y nosotros tenemos la psicóloga del equipo y le dijimos, necesitamos hablar con vos, porque nada, están tomando en este momento de vuelta una medida de abrigo en alguien que nosotros acompañamos. Ya nos dolía, pero a la vez estábamos de acuerdo, ¿no? Por eso digo, y esta contradicción, digo, me da mucha pena, pero era necesario. Y esa decisión o ese pensamiento es importante tenerlo, ¿no? Yo me corro del vínculo o de entender a esa mamá todo lo que le pasaba, ¿no? Y todo lo que no pudo hacer. Pero entender que no lo pudo hacer y no lo pudo hacer. Y bueno, la cuestión es proteger al niño y a la niña en este caso, ¿no? Y la vida de ella. Sí, Pero sí, totalmente. se habla, se procesa, se supervisa, sí, sí, porque son casos muy, muy, muy dañinos, ¿no? Porque estamos hablando de niños que tienen distintas problemáticas. No, no es fácil. Ahora Camila nos pregunta, ¿la licenciatura o tecnicatura de AT se puede hacer de manera virtual? Yo tengo resolución solamente y me gustaría hacerlo. Sí, en la UGR hay un montón de lugares virtuales. La FASTA, licenciatura solo la UGR. la licenciatura UGR, Cuyo y alguna otra más está. Son privadas. ¿La de Córdoba? ¿Será? La No. de Córdoba, no, Cuyo, ahí eso, si ven en el Instagram de José, José explica todos los lugares que hay para Y hacer, la tecnicatura hay, tanto virtuales como presenciales, depende del lugar donde lo hagas, claro. o Yo soy instituto. profe sí, tiene Tecnicatura, Tucumán, sí. Yo soy profe, pero en Mar del Plata es presencial, es Claro, acá Tecnicatura. en Chascomús también es presencial, es tecnicatura, es superior, pero es presencial. Ujú. Después la tenemos a Flavia que dice, ¿ese Power lo suben a alguna página para tenerlo? Estoy haciendo la tecnicatura virtual en el Instituto de Bahía Blanca, de Bahía Mercante. Ajá. El Power queda en el programa En que queda el, grabado,
canal de streaming. ¿Bien digo? Sí. El que quiera, en unos días va a estar subido en el canal de streaming de AT y puede volver a ver el programa y de ahí sacar el Power. Ujú. Gloria levantó la mano. Habilité el micrófono, Gloria, si quieres hacer alguna consulta. Hola, buen día a todos. No puse el video, no me di cuenta. Tengo a cargo mi nieta con discapacidad que está a full con los gritos. No hay problema. Soy docente, estudiante de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico transitando el segundo año y también colaboro ad honorem para el Observatorio de Discapacidad de Escobar y la red TEA de Escobar también. Entonces me llegó un mensaje de una mamá que no la pude ver presencialmente, pero entendí que es una mamá con una discapacidad que no sé cuál es, pero me manda mensajes que son bastante, no se pueden entender muy bien, y cuando me manda los audios tampoco. Entonces me acerqué al centro CEDIT de Mateu, que es Centro de Desarrollo Integral, no sé cómo es la sigla, pero es donde acompañan a las familias, porque ella es mamá de un niño con autismo que está tratando de conseguir las prestaciones y apoyo. Pero yo lo que, desde la apertura que uno logra cuando está estudiando AT, digo, qué bueno sería si hubiera un acompañante para esta mamá, porque la mamá cuando primero se comunica, yo le mando, sí, tenés que ir al CEDI, mira, acá tenés esta planilla, la otra planilla, le mandé, claro, la abrumé, la Claro. abrumé. Entonces, cuando después me explican, porque en el principio no me habían explicado que tenía una discapacidad, me acerco ahí y hablo con las trabajadoras sociales para ver si pueden articular un acompañamiento. Hace 2 semanas fui. Porque bueno, trabajo, estudio y soy cuidadora primaria de una nena Claro. con autismo severo. Entonces, no tengo tanta flexibilidad de tiempo. Entonces me pidieron, ¿por qué no la acompañás vos? Y le digo, la verdad que no me puedo comprometer porque voy a fallar. Sé que voy a fallar porque no tengo mucho. Bueno, quedaron Sí. en acompañar a esta mamá. Ahora, ayer a la noche, porque me manda mensajes en cualquier horario, me mandó otra vez un mensaje rarísimo que no entendí. Entonces pensaba, escuchándote a vos, por ahí acercarme a niñez a ver si pueden hacer algo, porque lo que se está necesitando, más allá Sí. de que a esta mamá la están apurando de la escuela que necesita un acompañante, tiene el monotributo, pero todavía le faltan los meses, no tramitó el CUD, es como que, y capaz que tiene que tramitar el CUD de ella también. Y vos Claro. me diste una pauta, te estaba escuchando y digo, quizás en niñez la pueden acompañar porque esto escapa a lo que yo pueda hacer, porque no me puedo comprometer, pero Sí. tampoco tengo el conocimiento de Claro, esta sí, sí es situación. viable. Yo te hablo de mi ciudad, hay equipos, digamos, que toman áreas programáticas de distintos barrios, ¿no? Desconozco cómo es el formato de otras ciudades, ¿no? Nosotros podemos recurrir y decir, mira, tal persona tiene una discapacidad, está a cargo de un niño con autismo, o es madre de un niño con autismo, tiene varias dificultades, se puede pedir a un centro de protección, que es el que corresponda por domicilio, que colabore o que acompañe, ¿no? Que por ahí pueda guiar a la mamá en algunos trámites en pos de tratamiento de ella y de su hijo. Puede ser que sí, obviamente que te puedan dar una mano en eso. Dale, genial, porque la verdad que me angustia también, porque uno se pone en ese lugar de cuando Sí, recién recibe el diagnóstico y no sabe para dónde ir, pero bueno, va buscando recursos, se va empoderando. Pero esta mamá tiene algo que la traba, que es la discapacidad obvio. propia de ella, ¿no? Claro, Así sí, sí, que no pueden, a gracias, veces no pueden resolver por sí solos y se les complica, ya es complicado. Y bueno, hay personas que se les puede complicar un poquito más. claro, gracias, ¿eh? Gracias, Gloria. Patricia nos dice, excelente, un gran desafío en tiempos de hoy donde el trabajo en red y equipo parece no ser importante ni necesario. Ujú. Sí, sí, esto también, bueno, hay una cuestión de esto de poder trabajar en equipo que me parece que es importante. El acompañante lo que plantea en este trabajo, en este ámbito, es ser incluido en los equipos interdisciplinarios. Me pasa a mí particularmente, yo vengo trabajando hace mucho tiempo, yo en niñez, en lo que es vulneración de derechos, trabajo hace 8 o 9 años.
Y bueno, hice el camino y ahora sí formo parte yo del equipo interdisciplinario. Y me incluí a un grupo de abogados, psicólogo y trabajador social. Entonces, y a mí el título de licenciado en acompañamiento terapéutico me permitió, digamos, en el escalafón profesional, formar parte del escalafón profesional, que, que en otro momento no existía. O sea, los acompañantes no teníamos, tampoco teníamos la posibilidad de hacer la licenciatura, ¿no? Pero yo en un momento presenté mi documentación, mis títulos y dije, yo quiero profesional uno, se llama Profesional Carrera Mayor. Y también fue un logro, que, ¿no? Que para mí, digamos, que un acompañante eh, tenga el cargo de Profesional uno que me iguala a un psicólogo, a un trabajador social y a un abogado, es un montón. Para los que somos acompañantes y entendemos, es un montón. Totalmente. También estoy en un lugar hace muchos años trabajando y me dan la posibilidad de decir, bueno, nosotros queremos que formes parte del equipo y mi rol se desdibuja un poco más a lo que es el acompañamiento terapéutico. Mi rol en el equipo termina siendo un profesional que mira la salud mental de otra manera. Y yo puedo intervenir desde todo este sistema de promoción y protección de los derechos del niño que yo conozco, que yo entiendo las leyes y todas las cuestiones a abordar, yo puedo ver desde una mirada más de salud mental. Entonces, mi aporte, más allá del acompañamiento terapéutico en lo cotidiano y demás, termina siendo también un aporte desde una mirada, bueno, una mamá que tiene una problemática de salud mental, o qué recurso, qué puedo aportar en el equipo, qué podemos pensar en estrategias. Ese es otro rol que va a ser distinto al acompañamiento terapéutico, Totalmente. eh, que yo, Valeria, de cuestión de suerte y de estar en un lugar que obviamente que no digo yo soy la elegida porque tengo el No, saber yo, encontraste la brecha y el estuve en ese camino y lugar. bienvenido, No, y tengo bienvenido la suerte de camino. estar en ese lugar, Totalmente. que cualquiera de nosotras podríamos haber estado en ese lugar y tener la Sí, misma idea que sí. yo. No es que yo dije, tengo una idea brillante que no se conoce. Pero yo tuve la suerte de estar en ese lugar y tener un equipo de compañeros de trabajo, ¿no? De otras profesiones dijeron, che, mirá, Sí. que ellos mismos me han ido a escuchar a charlas, apoyándome, diciéndome, che, o ellos mismos diciendo, che, lo que está planteando Vale está bueno, mejoraría, ¿no? Entonces, bueno, también es una cuestión que también tuve la posibilidad de estar en un lugar y la suerte de ser escuchada, ¿no? Me podrían haber escuchado un poco más, ¿no? Porque yo he presentado los proyectos que me han dicho, sí, 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 bueno, bueno, me lo han guardado y nada, ¿no? Sí, sin pasar Ahora nada. la posibilidad de decirme, bueno, podemos formalizar tu proyecto a programa, ¿no? Que quienes entienden, nosotros entendemos más o menos de lo que es el Estado, formalizar es el programa de acompañamiento terapéutico y está como escrito formalmente, ¿no? Que eso es un avance, por lo menos. Pero bueno, todo Vale, es de suerte. Maca nos dice, mi pregunta es, ¿cómo se llama el trabajo final de grado de la licenciatura, Valeria, sobre maternidades? Para poderlo leer. Sí, se llama, es largo. El tutor del trabajo final nos hizo incluir todo, que no quede nada por fuera. Acompañamiento terapéutico en maternidades adolescentes vulneradas con perspectiva de género. Así se Todo llama. eso. Hermoso, hermoso. Hermoso nombre. Eh, Tadara el- nos dice, hermoso todo y es re difícil para esta población, con o sin recursos. Lo más mm, importante es sobre todo pensar en las infancias y la familia. sí, sí, tal Tania, cual. muchísimas gracias, excelente todo, puso. Gracias, gracias a ustedes por escucharme y a interesarse, estar acá conectados, escuchando. Me parece que es valioso eh, que los acompañantes en formación o los que estemos ya en el campo trabajando, nada, nos interesemos por escuchar al otro, viste que Totalmente. esto Y es que son todas importante. experiencias, digo, nos enriquecemos de la experiencia del otro también, ¿no? En Ujú. este ejercer diario nuestro. A mí me ha pasado que he participado en algunas charlas y me acuerdo que cuando fuimos con Andrea a dar una charla sobre acompañamiento terapéutico en hogar convivencial, teníamos unas chicas que eran, no sé, de Santa Fe, ponele, de una provincia, y decían, sí, nosotros trabajamos, acompañantes. Nosotros sí trabajamos en desarrollo social y somos un grupo de como de 20 acompañantes, serán. Dijimos, ¿qué? Decíamos, y nosotros todavía con un papelito diciendo, yo soy acompañante que estoy Claro, tratando. Y ahí ves, empezás y decís, che, y yo iba a mi jefe a decirle, existe.
nosotros conocimos unas chicas que coordinaban un grupo de acompañantes como de 20, era como, bueno, existe, Se ya puede, estamos, eso se ¿no? puede, Ya ¿no? estamos ahí. Entonces, como que te abre un poquito la cabeza, ¿no? En algún momento también era acompañamiento terapéutico, que eran en Córdoba, eran talleres para varones en situación de violencia, o sea, que ejercían violencia, ¿no? Pero que bueno, había un taller de tipo de rehabilitación, ¿no? De trabajar con estos varones que ejercían violencia a fin de a ver si había cuestiones estructurales, psicológicas, mentales que podían modificar. Y algunos acompañantes hacían los talleres. Yo dije, wow, viste, como que te estalla la idea. Y a veces esto está bueno, porque tal vez yo te cuento esto y hay un acompañante que está en un hogar y hay un acompañante que trabaja, no sé, se le prende la idea y dice, existe, se puede, yo me voy a poner a escribir algo y lo voy a presentar, ¿no? Que yo hice siempre eso, escribo, modifico, vuelvo a escribir, vuelvo a presentar y así estoy. Presento proyectos, los firmo, los sello, los presento de vuelta y así estoy. Bueno, nada, no voy a dejar de hacerlo. No Totalmente. sé qué, el día que sea viejita, digo yo, ojalá que queden otros acompañantes trabajando en mi lugar, ¿no? Que sería eso como Que sigan el algo, legado. Por un ahí es eso, legado. ¿no? Un legado. Ah, perdón, Sara, no. Sí. no encuentro la manito para levantarla. Ah, Una consulta. Con respecto al programa este que vos decís que de proyecto lo pasaron a programa, sí. ¿se puede leer como para tomarlo de referencia? Porque yo trabajo en un municipio como acompañante, muchas Sí. veces no sobrepasan como las demandas del día a día. Y Ujú. bueno, y me parece que sería como de gran aporte. Miren, escuchen, yo lo que les voy a decir una cosa, yo estoy en el Instagram, me pueden encontrar Vale Ferreiro, agréguenme y si me dicen, Vale, necesito que me mandes el proyecto o el Power y yo se los mando. O sea, yo para no poner mi celular Perfecto. pero escríbanme, Vale Ferreiro, yo estoy en Sí, Instagram, me parece que mi cara es la misma. O sea, así que inclúyame, dígame, estuve en la charla y necesito que me des yo no tengo problema de mostrarle el proyecto a los que quieran, en eso me encanta que desde otro municipio digan, uy, qué bueno lo que hizo Valeria, que por ahí lo podemos aplicar nosotros. Me encanta. sí, sí. Pero Es un sí, municipio chiquito y donde, bueno, todo recae, y más en esta época, todo recae al municipio sí. y necesitamos siempre como herramientas para poder acompañar Y qué y mejor estar. en municipios o lugares traer ideas nuevas o ideas que resuelven algo, ¿no? A veces decís, ay, bueno, yo estoy acostumbrado a que me vengan a traer problemas, te dicen. No, y bueno, yo te traje una idea a ver si capaz que podemos resolver algo. O ayudar, colaborar, ¿no? Es la palabra, ¿no? Ay, los acompañantes vamos a cambiar puedo ayudar en esto, me puedo Totalmente. sumar, puedo aportar algo, mi mirada, que es el trabajo en equipo. Sin dudas. Acá Sara nos vuelve a comentar, dice que la T debería ser parte de dispositivos en las instituciones para brindar accesibilidad a la atención de salud mental para aquellos que Sí. no poseen obra social y posibilidad de ser acompañados en sus tratamientos. Situaciones de vulneración. Sería lo ideal, ¿no? Pone. Estoy de acuerdo en todo. Creo que es uno de mis fundamentos esta cuestión también, que es una posición política, es esto de que está muchas veces en polémica la palabra justicia social, pero digo, ¿por qué no un niño que no tiene obra social y que tiene una familia que no tiene recursos económicos no puede acceder a una T como accede un chico que sí está bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tengo que decir? Ese niño no se lo merece, porque justo nació en una Totalmente. familia que no tiene obra social que se embrome, ¿no? Bueno, la justicia social habla de eso, que a ese niño que no tenga las posibilidades de tener un acompañante. Porque ¿qué pasa con la permanencia en la escuela? Que no va 15 minutos, media hora, Totalmente. una Sí, hora. Porque sí, muchas veces, muchas escuelas no lo dejan ingresar si no viene con acompañante. con Y el el que AT. no tiene acceso al acompañante, que no va a la escuela, que le vulneran el derecho a la educación, A la educación. y ahí está, y yo he dado muchas charlas sobre esto, pensar, ¿es una cuestión de privilegio tener acompañante? Más allá del trabajo precarizado que nosotros también tenemos, que es un mundo aparte, ¿no? Pero digo, también habla del ingreso de un acompañante a una familia que tiene una buena obra social, que se ocupa, ¿no? Que le brinda todo, y el que no tiene, que se jode, básicamente, No tiene tratamiento. porque no tuvo la oportunidad de nacer en No, una claro. familia que tenga más Que recursos, no puede. básicamente. Claro, entonces por eso hablamos de esto, también de la posición política, ¿no? De ver eso. Que sí, yo estoy Mira, de el acuerdo con mensaje todo. siguiente, mira, es de Lorelei. Ujú. Soy licenciada en psicología aquí en Paraguay.
Ah, mira. También soy auxiliar en AT. El nivel de estudio más alto en AT aquí es solo hasta la tecnicatura. Somos muy poquitos y no pude darle continuidad a mis estudios. Pero es una Ujú. rama apasionante y trato de actualizarme en la medida que pueda. Gracias por estos espacios, muy capacitada la disertante. Vamos, ahí vale, muy Ah, bien, viste que vas a estar gracias, a la gracias, altura. muchas gracias, muchas Ojalá gracias. Paraguay pueda avanzar en la historia pedagógica y en la aplicación de la T. Ujú. Muchas gracias. Eh, Mira, me ha pasado, yo soy muy estudiosa, ya la gente que me conoce lo sabe, soy bastante estudiosa. Yo soy maestra de inicial, después estudié AT y ahora estoy terminando la carrera de psicopedagogía. Y digamos, no trabajo en un lugar y cuando entré a trabajar en un lugar empecé a estudiar la ley de promoción y protección de los derechos del niño, la ley del patronato, o sea, son digamos, el marco teórico del trabajo en infancias, ¿no? Y a veces no todo el mundo conoce, pero bueno, para poder explicarle yo mi trabajo de AT, les necesitaba contextualizar lo demás, que yo no le podía decir, ay, porque el niño es un sujeto de derechos que ahora tiene el derecho a ser oído. Bueno, el derecho a ser oído tiene que ver con un cambio paradigmático que necesitaba explicárselos. Eh, y también considero que quienes trabajamos en infancia necesitamos saber eso, es obligatorio. La formación académica es obligatoria. Y yo digo, tuve la posibilidad, que también digo, de poder pagarme la licenciatura, que no todo el mundo tiene porque son cuotas caras, pero la tecnicatura es obligatoria que la tengamos, ¿no? Y entiendo las dificultades de sus ciudades y de la no formación. En Mar del Plata, por suerte, estamos llenos de institutos. Yo trabajo en un instituto privado. Está la 151, que es la carrera pública. Tenemos la posibilidad de ser AT y docentes, que por ejemplo yo no tuve la posibilidad de tener profesores acompañantes. Por ejemplo, nosotros llevamos practicantes a las instituciones. Estamos cerrando, vamos a ir a los hogares convivenciales, vamos a ir a las casas del niño, que son casas de cuidado de la infancia. Bueno, y yo que estoy ahí intento articular, digo, también y Nada llevar menos. a la población de niñez, a los acompañantes, porque también nos conocemos nos hacemos conocidos en las instituciones. Pues yo digo, vamos a ir un grupito de acompañantes a hacer, ¿y qué van a hacer? Mirá, vamos a hacer talleres de juego, pero también vamos a hablar de prevención en salud, que tampoco se habla de la prevención en salud desde el acompañamiento terapéutico. Nosotros trabajamos ya en la atención terciaria, ya cuando esté el problema y cuando hay que rehabilitar. Y si pensamos en intervenciones preventivas, bueno, decís, y fundamentarlo y explicarlo. Ah, mirá, claro, vamos a jugar. Y el juego, sí, la intervención a través del juego que tiene un montón de beneficios. Bueno, y ahí es un poquito también pensar en otras cosas, ¿no? Y animarse a pensar en ser en ser creativos. Y las instituciones dijeron, ah, mira los acompañantes terapéuticos. Claro, y yo voy explicando, por lo general trabajamos individual, pero en este caso se puede trabajar en formato grupal. Y bueno, y ya empiezan a conocerse y después se fueron las practicantes y la institución quedó recontenta. Y el año que viene vuelvan. Bueno, y así empezamos a ocupar lugares cuando a veces no hay, son lugares que están vacíos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ocupar este lugar que está ahí sin nadie. Pero bueno, pasa muchas en las instituciones del Estado, de los municipios. Sí, totalmente, es eso. Sí. Sara, habilita el micrófono. Hola, buenos Ah, días. bueno, dale, Acá Patricia. soy Lechuel, en Río Negro. Ah, y Eh, hola, ¿qué haces, Sara? ¿Todo agra- bien? Bien, agradecer por la capacitación, por la información que nos brinda, la experiencia. Gracias. La verdad que es verdad, abre mente, abre puertas, acá arriba, no en la cabecita, por ahí uno ve siempre las limitantes, como decía, del Estado, ¿no? Pero bueno, Ujú. de ser creativo y pensar en esto también, ¿no? Los talleres, como mencionaba, con el tema, por ejemplo, ahora de la niñez y adolescencia, el bullying, ¿no? Brindar esos Ujú. talleres como Sí, una prevención, la discriminación en los grupos, ¿no? Es tan importante lo que nos está atravesando hoy con las infancias. Que sí. ya un poquito se está corriendo, ¿no? Porque ese numerito que separaba al niño que podemos decir, sujeto de derecho civil, se está corriendo el numerito. Entonces, las Ujú. redes ya responden
a otras cuestiones y Sí. es delicado. Sí, el tema del bullying y del grooming. Bueno, José González ha hecho muchos trabajos sobre bullying y grooming. En nuestra municipalidad hay un equipo de juventud, se le llama, que da charlas en las escuelas. Por eso depende mucho del municipio y digamos, de quienes dirigen estos sectores, ¿no? Dan charlas en escuelas sobre bullying y grooming. Cualquier escuela que esté interesado en que vaya este equipo a dar charlas, le escribe, pero bueno, también no son todos los municipios, pero también los acompañantes podemos un poco intervenir grupalmente en las juventudes en relación a estas problemáticas, ¿no? Que muchas veces nuestros acompañados son víctimas de ese bullying al ser incluidos, al tener alguna característica que llame la atención, que se va de la normalidad, de la normalidad a lo distinto, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero sí, eso también se podría. Estás muteada, Maru, ¿eh? Te veo hablando, pero eh, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Graciela Ugarte nos ponía excelente presentación. Gracias, Grey. Grace es acá alumna de la Tecnicatura, docente, alumna mía, así que gracias por sumarte. Ajá. Camila nos pone gracias por este encuentro. Soy Alberti, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, haciendo lo posible desde mi aporte para que se conozcan y reconozcan el rol de la T. O Ujú. sea que hay muchos Creo que desconocimientos. Gracias estamos nuevamente, todos en la misma, sí. totalmente. María Inés nos pone, en Campana se dicta la tecnicatura de acompañamiento terapéutica de forma presencial y virtual en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 15. Datos para quienes quieran ir buscando capacitación, que no es poco. Está bien, sí. Patricia Hugo nos pone, muchísimas gracias, Vale. Ahí te agregué en Instagram, te escribo por el material. Muy claro y Dale, sí, poderosa sí. tu disertación. Bueno, muchas Felicitaciones a gracias. Me todos. alegra mucho. Creo que me digan que les interesó y les sirvió, ya está. Ya con eso me voy contenta, más que contenta. Bueno, los comentarios han terminado. De mi parte, agradecerles a todos y cada uno de los 58 oyentes que llegamos a tener para escuchar tu disertación. Yo más que feliz, Vale, sabes que te admiro un montón. Nos Yo a encanta ustedes, escucharte. yo a ustedes. No dudábamos cuando había que buscar a alguien que tenías que ser vos, así que gracias por ser parte, súper clara, concisa. Nada, Betty, algo para Bueno, agregar. gracias, Yamila. Nada, enormemente por tu generosidad. La verdad que leyendo los comentarios que estuve ahí un poco contestando, cada vez más convencida de la importancia de estos espacios, ¿no? De poder construir colectivamente y que se puedan habilitar estos espacios de intercambio que son tan necesarios. Les agradezco a Gracias, ustedes, chicas, por vale. siempre Gracias. convocarme a contar mi trabajo y gracias a los que vinieron, participaron, me escucharon y gracias por las palabras lindas. La verdad que me quedo un sábado muy contenta por este recibimiento. Sí, obvio, por más espacios para capacitarnos y escucharnos entre nosotros y consultar, preguntar. Así que muchas gracias. Los Bueno, que quieran me escriben que yo les paso lo que necesiten. síganla en sus dos Instagram, tiene el de Amulen donde El se de Amulén, registra. ¿Cómo es el de sí. Amulen? El Centro Socioterapéutico Amulén. O solamente Amulén ahora, pero me parece que lo cambié. Amulén. Y el de Tiene Valeria, un el loguito tuyo rosa. es Vale Ferreiro. perfecto. Síganla en los dos espacios, créanme que no se Muchas van a gracias por todo, arrepentir. chicas. Con Betty Muchas decimos, gracias. nos encontramos en aproximadamente un mes, en el mes de mayo, con el cuarto webinario que estoy iniciando ahí, palpitando en este primer congreso profesional. Así Wow. que gracias a todos por sumarse, un placer de nuestra parte. Betty, un beso gigante, vale igual, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, chicas. Irán recibiendo los certificados de asistencia durante la semana, ¿sí? Recuerden llenar el formulario. Adiós. Gracias. Que tengan buen fin de semana.